Hola, ¿qué tal, mundanos? Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada. Como siempre, nos encontramos al lado de nuestra conductora favorita, Edmi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el camino al estudio el día de hoy? Bien, todo bien. La verdad, muy contenta por el tema de hoy porque vamos a hablar de volcanes y es un tema que de verdad desde niña me fascina porque en la zona sur de la Ciudad de México mucho del relieve es de origen volcánico. Tan solo aquí en Ciudad Universitaria las características físicas y naturales pues varias se deben a la erupción del volcán Xitle. También tenemos súper cerca el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y pues todo esto yo creo que llena de curiosidad a muchas personas, ¿no? Exactamente, y más porque los volcanes son cosas que aprendemos pues desde pequeños, ¿no? Pero este tema es todavía mucho más complejo y además de que podremos decir que es bastante estudiado en los últimos años. No solamente porque forma parte del entorno físico, pero porque también nos brinda respuestas sobre las dinámicas de nuestro planeta. Sí, sin duda. Y pues la geografía es una de las ciencias que se ha encargado de estudiar a los volcanes, porque no solo tiene un valor enciclopédico, sino que también es bastante útil para atender el riesgo. Y pues bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar revisando hoy. Además, revisaremos cuáles son los volcanes activos en México, en el mundo y las erupciones más catastróficas, así como las más recientes. Por supuesto, en nuestro programa no puede faltar que tendremos a dos expertos a quienes entrevistaremos y nos puedan dar un poco más del tema, ¿no? Sí, pues vamos a ello. Pues bueno, es momento de hablar de algunas definiciones que son muy importantes para poder entender el tema. Y primero, pues, ¿qué es vulcanismo? Pues bueno, por vulcanismo entendemos que es la manifestación de la fuerza, la dinámica y la energía interna de la Tierra a través de los llamados volcanes, y estos están asociados a lugares de inestabilidad en la corteza terrestre. Y es así como la lava, los gases y los vapores ardientes emergen hasta la superficie, pues creando estas formaciones llamadas volcanes, que nosotros podríamos creer es parecido a una montaña con un cráter en su cima. Pero cabe resaltar que pueden tener o no cráter dependiendo de su actividad volcánica previa. Justo, y es que esta formación como de montaña con cráter al centro no es la única forma de volcán, tenemos otros. Esos en forma de montaña y cráter al centro son los volcanes centrales, pero también tenemos los volcanes de fisura, que tienen un aspecto de una grieta y pueden tener erupciones volcánicas en un lugar en específico o a lo largo de toda esta. Pero pues como en todo, no solamente hay una clase de volcán, sino que también podríamos clasificarlos o decir que hay varios tipos de acuerdo a su erupción, etcétera, ¿no? Sí, hay varios criterios. Por ejemplo, tenemos los volcanes poligenéticos o estratovolcanes. Se llaman estratovolcanes porque su estructura está formada por estratos que se componen de material que ha sido arrojado a través de diferentes eventos eruptivos. Por ejemplo, lava, ceniza, arenas. Y pues un ejemplo de este es el volcán Popocatépetl. O también tenemos los conos de ceniza o escoria, que son formaciones de no más de 250 metros de altura. Y esos son característicos porque los materiales que expulsa pueden ser cenizas o las ya llamadas escorias, que no son más que rocas ígneas extrusivas, que quiere decir rocas volcánicas que se enfriaron fuera del volcán. Y al tener tantos gases dentro de ellas, pues quiere decir que son muy porosas, por lo tanto se fragmentan y también son bastante ligeras. Y bueno, como ya lo decíamos, estos tipos de volcanes tienen una erupción bastante particular, la cual es denominada explosiva estromboliana, ya que es básicamente una secuencia de erupciones separada por lapsos que pueden ir desde menos de un segundo hasta incluso horas. La forma pues, de estos volcanes es bastante peculiar y un ejemplo particular podría ser el volcán Paricutín, que se formó en Órale. México en 1943. Justo, también tenemos otro tipo que son las calderas volcánicas y estas pues tienen justo una forma como una caldera y tienen erupciones bastante violentas, justo de ahí que venga esta forma, porque Sudomo. ajá, puede que la erupción haya sido tan violenta que entonces la estructura se destruye, o la otra opción es que la cámara magmática pierda presión y entonces colapse. Exactamente. También tenemos los domos de lava, que son formados por la superposición o la acumulación de lavas muy densas, y al igual que los conos de ceniza, no poseen gran tamaño. O también podríamos hablar de los volcanes en escudo, los cuales tienen pues una cima redondeada, sus bordes bastante suaves
y estos son formados debido a la superposición de lavas. Estos tienen pues como una particularidad, podríamos decirlo, porque su tipo de erupción es denominada efusiva o bien llamada hawaiana. Y creo que este término es con el que más nos relacionamos porque podría venirnos a la mente el volcán donde la lava va discurriendo por sus paredes lentamente hasta llegar como a la parte más baja. Y sí, así es como lucen, y un ejemplo de este podría ser el volcán de La Palma en España, que de hecho recientemente hizo erupción y dejó pues bastantes desastres en la población, pero pues no hubo saldo de víctimas. Sí, pues bueno, seguramente esta información les parece muy interesante, pero también les va a parecer bastante interesante cómo es que aplicamos esto para proteger a las poblaciones. Así que vamos a la siguiente sección para ver cuál es la importancia de estudiar a los volcanes. Vamos allá. El estudio de los volcanes está a cargo de la vulcanología, pero también la geografía es una ciencia interesada en él, porque nos ayuda mucho a gestionar el riesgo de forma integral. Exactamente, podríamos decir que la vulcanología nos brinda a la geografía la información necesaria para poder estimar los peligros a causa de la actividad volcánica. Y aquí es justamente donde entra la geografía de los riesgos y la geografía de los peligros. Sí, porque es muy importante poder proteger a las poblaciones y conocer cuáles son los peligros asociados a los eventos eruptivos, por ejemplo, los lahares, los flujos de lava, la caída de ceniza, entre otros. Pero ¿qué creen, mundanos? También la vulcanología es importante fuera de nuestro planeta. Pues de hecho en Marte se han realizado estudios sobre volcanes para poder analizar la estructura o la anatomía y el ciclo de vida de los volcanes que ahí existen. Sí, y es que el vulcanismo no es un fenómeno único o exclusivo de nuestro planeta. De hecho, como menciona Mike, en Marte hay vulcanismo y ahí es donde se encuentra el volcán más grande de todo el sistema solar. Es el Monte Olimpo y se encuentra en la meseta del Tarsis. Así que, mundanos, podemos decir que la vulcanología es importante aquí, en China y hasta en Marte. Así que ahora vayamos con Alo y Faust, quienes nos tienen preparada una cápsula especial. Vamos con ellos. ¿Qué onda, mundanos? Esperamos se encuentren bastante bien y estén disfrutando de este podcast cómodos en sus casitas. Y bueno, en esta ocasión contamos con entrevistas por dos expertos en el tema. Y en esta primera será con el doctor José Juan Zamorano Orozco. El doctor Zamorano es especialista en geomorfología e investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, así como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Buenas tardes, doctor José Juan. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien y muy contento de participar en este proyecto de los podcasts. Y gracias por la invitación. Nos alegra escuchar que se encuentra bastante bien y sin más por el momento queremos dar inicio a la entrevista, a lo que mi compañera Alondra le hará la primera pregunta. ¿Cómo se incluye la cartografía de volcanes en la gestión de riesgos y desastres? ¿Cómo se inserta la cartografía? Pues la cartografía es un inventario de formas de relieve. En la cartografía tú te vas a dar cuenta dónde están esos valles que sean más propensos a albergar lahares, cuáles son esas superficies inclinadas que no tienen obstáculo, que le dan cabida a las nubes piroclásticas, o bien esos relieves con altas pendientes que van a ser el receptáculo de cenizas y que están en espera de una lluvia extraordinaria. Para México, las lluvias ciclónicas, las lluvias de verano, pueden incluso remover estos materiales y causar una especie de lahares, flujos de lodo. También se llaman lahares, pero se llaman, son clasificados como lahares fríos, porque no dependen de la actividad volcánica. Con estos ejemplos yo creo que quiero dejar claro la importancia de la cartografía. En este caso, la cartografía relacionada con un peligro específico de los volcanes. Pero esto no quiere decir que este tipo de cartografía excluya otro tipo de riesgos, ¿no? Podemos ver que este tipo de cartografía pues también está abocada a deslizamientos de tierra, a inundaciones, a desarrollo de grietas. Creo que la cartografía geomorfológica te da el arreglo espacial del relieve que puede estar vinculado con otros elementos de la naturaleza
que al momento de conjugarse te pueden dar un riesgo potencial y para la población o para la infraestructura o para cualquier actividad económica del hombre. ¿Qué disciplinas intervienen en el estudio de los volcanes y también de qué forma se consolidan en un análisis geomorfológico? ¿Qué disciplinas están involucradas con el análisis geomorfológico? Bueno, hay varias, ¿sí? ¿Y qué puedo decir respecto a mi experiencia? Bueno, está la vulcanología, pero yo no soy vulcanólogo, ¿sí? ¿Qué me interesa de la vulcanología? Bueno, los vulcanólogos estudian el tipo de composición del magma, ¿sí? La temperatura, los estilos eruptivos, en este caso, pues la manera como hacen erupciones los volcanes. ¿Y yo ahí qué tengo que ver? Pues que todos los productos volcánicos que son eyectados por los volcanes crean formas de relieve. Y esas formas de relieve condicionan, sumado con el clima, sumado con su inclinación, condicionan una evolución del mismo relieve. Y en la evolución del mismo relieve puede ser una evolución normal, poco trascendente, no vinculada a desastres, o todo lo contrario. Entonces, yo tengo que saber, no con la profundidad de un vulcanólogo, las maneras como hace erupción un volcán. Tengo que conocer un poco de la química de las lavas, de la temperatura de las lavas, del comportamiento de las lavas, para poder entender, una vez que se ha eyectado este material con una composición, con una temperatura, podría yo comprender la forma de relieve y su evolución, ¿sí? Y háblese de evolución del relieve juntando otros elementos geográficos como sería el clima, ¿sí? Como sería la topografía y como serían otros elementos que están vinculados con el análisis geográfico prácticamente, que serían la vegetación, los suelos, la altitud. Otra rama podría ser la topografía, ¿sí? Obviamente, las curvas de nivel me van a decir mucho de los materiales volcánicos, ¿sí? Cuando estoy relacionado con un volcán. Una curva, ¿cómo puedo decirte? Un material volcánico tiene como nosotros una huella digital, y la huella digital serían las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, pues tengo que saber de topografía. En muchas ocasiones en los trabajos en los que he estado participando, pues tengo que estudiar, digamos, lahares, la geomorfología de los lahares. Y para eso, pues me ha tocado hacerla de topógrafo, porque no hay otro, entonces hay que saber topografía. O sea, hay que saber un poco de dafología, porque tengo que distinguir cuáles son los suelos y cuál es el material volcánico, o qué te parece pensar que entre el material volcánico tengo suelos, y entonces su interpretación me está dando calma volcánica, porque yo sé que necesito mucho tiempo, no sé todavía cuánto, hay mucha discusión en esto, para que se me forme un suelo, y para que se forme un suelo yo necesito tener un ambiente de biostasia, un ambiente de estabilidad, o en donde todos los elementos que componen la naturaleza tienden a estar equilibrados. Entonces, hablamos entonces de la geografía, de la topografía, de la vulcanología, también un poco de petrología, ¿sí? ¿Cómo se asocia la cartografía de volcanes con otras ramas de la geografía? Pues mira, la cartografía realmente la cartografía es el modo en que se expresa la geografía. No es el único, ni es el más importante, pero yo podría decir que es la manera de cómo los geógrafos, de una manera gráfica, de una manera amena, artística, podemos representar nuestras conclusiones. ¿De qué otra manera se relaciona? Y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el doctor Álvaro Sánchez. Con el doctor Álvaro Sánchez fue geógrafo económico, y su investigación estuvo vinculada al turismo de los cenotes, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo lo acompañé en varias salidas de campo. Entonces yo escuchaba a Álvaro en hacer sus
sus entrevistas, en hacer pues todo lo que tiene que hablar con la gente del lugar para sacar la información que a él le importaba. Y entonces yo me decía, ¿y qué hago aquí? Pues yo siempre voy como un geógrafo, como la mayoría de los geógrafos que aprendemos en la carrera, que hay que llevar siempre una libreta de notas. Y entonces yo me ponía a dibujar los cenotes. Visitamos muchísimos cenotes y yo dibujé todos, pero el dibujo fue geomorfológico. Y ustedes se preguntarán, oiga, ¿y no tiene cámara fotográfica usted? ¿No hubiera sido más fácil tomarle una foto? Pues sí, sería más fácil, pero cuando en el momento que tú empiezas a dibujar una estructura de este tipo, ya la estás analizando. Si la fotografía, pues sí, tienes la imagen, pero en el momento que tú estás dibujando, en ese momento estás sacando la información que no te sirve y estás haciendo evidente la información que sí te sirve. Y entonces, ¿cuántos cenotes hice? No sé, más de 15. Y cuando Álvaro organizaba en el hotel su información, pues yo retocaba mis dibujos y empezaba a verlos. Y pues resultó ser que hice una clasificación morfológica de los cenotes que vi con Álvaro. Y entonces, el segundo paso es, bueno, vi qué relación podía hacer con el turismo. Pues al turista le gustan cierto tipo de cenotes. Ajá. ¿Y cuáles son los que estuve viendo en mi clasificación? Los más profundos, donde la playa, entre comillas, del cenote, los bordes arenosos, no estuvieran tan cerca del borde de donde inicia el agua, porque entonces no pueden echarse clavados. Y no les gusta a los turistas salir con lodo, ¿sí? Y entonces ahí hubo una coincidencia muy importante, ¿no? La morfología del cenote, el dibujo del cenote con la actividad turística, pero hay otra cosa. Ahora, me gustaría ver los cenotes, cómo están espacialmente. El análisis del espacio es lo más importante del geógrafo. Entonces, cartografiarlos y ver que esos cenotes en las cuales el turista no va a salir con lodo, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Y si busca, y si hay un patrón. Uh-huh. Y si hay un patrón, ¿y cuál es ese patrón que esté relacionado con fallas? ¿Sí? Que esté relacionado con distinta inclinación que tienen los estratos que me van a favorecer los cenotes. ¿Y qué te parece si unirlos todos los cenotes profundos? Pues puede ser que yo tenga un patrón de cómo los ríos subterráneos están más o menos vinculados. Pero lo que quiero decir que la cartografía vincula, ¿sí? En estos ejemplos no solamente cuestiones de hidrología, cuestiones antropológicas, geográficas, en este caso como el turismo en cenotes, pues en mi opinión, o sea, la cartografía rige muchos de nuestras actividades cotidianas, ya no geográficas, cotidianas. Y la cartografía es un arte. Y la cartografía, lo que me da mucho gusto es que, aparte de ser una arma muy importante del geógrafo, ya ha sido revalorizada. La cartografía tú no la haces si no estás en campo, si no estás viendo, estás representando la realidad. Ahora ya hay muchas maneras de obtener la realidad y hay muchas imágenes, pero pues bueno, siempre el trabajo de campo, la cartografía, creo yo que es un aspecto que tiene relación con muchísimas disciplinas, no solamente la geografía. ¿Cómo se ve enriquecida la cartografía de los volcanes ante una inserción de nuevas herramientas tecnológicas? Y también si nos podría dar un ejemplo o algunos ejemplos de ellas, estaría perfecto. Ahora hay otros métodos, claro. Lo más nuevo son los drones, ¿sí? Y con imágenes reales. Y que se ha enriquecido, perfecto. Metes el dron y que hubo un flujo piroclástico. Y esa es una experiencia que hemos tenido en el trabajo. Hubo un flujo piroclástico en el Popocatépetl, vuelan el dron y ya tenemos la cobertura, ¿sí?
ya lo podemos cartografiar. Con el LIDAR, por ejemplo, el dron, hay un sensor y emite unos rayos y yo no sé exactamente cómo funciona, pero yo obtengo ese material. Y puedo incluso hacer una cartografía que yo le llamo de filigrana. Y facilita las cosas, ¿sí? Pero vuelvo a lo anterior. Este documento también hace falta ir al campo. No hay ningún software, ninguna herramienta tecnológica que nos evite ir al campo. Y qué bueno, porque yo si no voy al campo, pues no, yo tengo la idea de no hacer geomorfología. ¿Y qué quiero decir con esto? Aparte de que el campo es primordial, hay otra cosa muy importante. El bagaje geomorfológico o geográfico o geológico. Si tú no sabes geomorfología, si tú no sabes geología, si tú no sabes la importancia del clima con el relieve, si no tienes un bagaje teórico, así tengas el mejor material con las mejores herramientas tecnológicas, no lo vas a poder interpretar. Y yo lo veo a veces con mucha tristeza. Yo veo que llega la imagen LIDAR y, ay, mira qué claro es, y empiezo y yo he visto cómo interpretan. Cuando llega a mis manos, veo que eso está mal. ¿Por qué? Porque te hace falta tener un conocimiento teórico. Por último, ¿por qué decidió estudiar los volcanes y por qué hacerlo desde la geomorfología? Uy, ¿por qué? Pues mira, yo no sé. Todavía te puedo decir por qué, porque mi recuerdo más temprano han sido rocas y montañas. Ese es el más temprano que tengo, ¿sí? ¿Y por qué el más temprano? Yo vivía en lo que hoy llaman los geógrafos de una manera elegante, en una región periurbana, ¿sí? En una zona marginal. Y eso era Xochimilco. Yo soy oriundo de Xochimilco. Y vivía junto a canales, pero todo plano. Decía, pues no. Pero yo creo que me llegó el amor a las rocas y a los volcanes cuando nos cambiamos de casa. Mis padres compran un terreno, construyen en un pueblo que se llama San Lucas, y a pocos metros de ahí hay una barranca. Y la barranca para mí fue, no sé, como el volcán en la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Para mí fue algo maravilloso y desde ahí fueron volcanes y montañas, volcanes y montañas. A los 7 años me regalaron un libro que tampoco ustedes ya se acordarán, de Walt Disney, que se llamaba La llave del tesoro y eran los volcanes. Y había estampitas y tú las tenías que raspar por la parte, por el reverso de la imagen, y con el vaho se activaba el pegamento y las pegabas en el álbum y podías iluminar. Ahí empezó. Yo creo que ahí empezó mi amor a las rocas, mi amor a los volcanes y mi amor al dibujo. Ahí empezó. Y ya después, vi la película Viaje al centro de la Tierra, que es una película maravillosa y me encantó. Y vi que la entrada al centro de la Tierra era el cráter, era la chimenea del volcán que llegaba profundo, profundo. Y dije, no, qué maravilla. Y resulta ser que en CCH por primera vez fui al Paricutín y yo en mi ignorancia, yo quería ver la chimenea así profunda del Paricutín y yo, oh decepción la mía, ¿qué es esto? ¿Dónde está el hoyo? Y yo creo que ahí empezó todo mi interés por los volcanes. Al Paricutín con alumnos he regresado más de 30 veces con prácticas. Y pues bueno, para mí el Paricutín ha sido un laboratorio para enseñar qué es un volcán. ¿Por qué? Porque el Paricutín es un volcán chiquito, yo le llamo, pensaba que era un volcán de bolsillo, que lo podíamos ver, que lo podíamos recorrer, y cuando estuve en Islandia me di cuenta que hay volcanes realmente de bolsillo, ¿sí? Se llaman spatters, pero hay volcanes que, por ejemplo, como el Paricutín, pero de altos como al tamaño de mi rodilla, a la altura de mi rodilla. Y yo decía, no, yo me lo llevo, pero
se llaman spatter, por ejemplo. Y ahí empezó mi amor no solamente a los volcanes, yo creo que a todo el relieve, ¿no? Todo lo que ha sido relieve siempre me ha gustado, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que lo más importante que se tiene que hacer en la vida, esa es mi idea, es hacer lo que a uno más le gusta. Y lo que a mí más me ha gustado es ser geógrafo y representar volcanes. Oye, pero bastante interesantes las respuestas del doctor, ¿no? Claro que sí, siempre aprendemos mucho cuando tenemos a expertos invitados compartiéndonos su conocimiento. Y bueno, doctor, ¿le gustaría agregar algo más? Bueno, sí, lo último que puedo agregar es que si están en la carrera, es que si van a ser geógrafos o están en ciencias de la Tierra, pues están en la mejor carrera. O sea, no hay otra, o sea, ser geógrafo no nada más es aprenderse montañas, aprenderse ríos, eso uno lo tiene que saber porque es cultura general, pero es una manera de vivir y pues muchas felicidades a los futuros geógrafos porque ustedes van a ocupar los espacios que ahora nosotros estamos, digamos, de paso. Pues muchas gracias por escucharme y pues lo último, están en la mejor profesión del mundo. Ser geógrafo es lo máximo. O sea, eso es todo lo que puedo decir. Bueno, a todo esto pues nos vemos en la siguiente entrevista y volvemos con Ed Miguel. Vaya que han sido interesantes las respuestas del doctor. Sin duda, pero ¿sabes? Algo que sigo cuestionando es cómo se distribuyen los volcanes. Por ejemplo, en México, ¿cuántos volcanes habrá? Pues realmente son 2000 aproximadamente, pero los activos son muy pocos. Y tengo algunos ejemplos para que podamos ver cuáles son. Primero se encuentra el Tres Vírgenes en Baja California Sur y tuvo erupciones en 1746 y 1857, seguido por el volcán Ceboruco en Nayarit. Actualmente emite fumarolas y tuvo erupciones entre 1870 y 1875. Después sigue el volcán Sangangüey, que también se encuentra en Nayarit, con erupciones desde 1857 y en 1972. Yo investigué otros 3. Tenemos al volcán de Colima, el que es más activo de todo México y ha tenido 25 erupciones de 1560 a 1991. También el Popocatépetl, que es uno de los más conocidos, y de 1347 a 1920 ha mantenido una actividad moderada o mayor y es el segundo más alto de México. También tenemos al Pico de Orizaba, en Veracruz, el cual es el más alto de México y ha tenido 11 erupciones de 1533 a 1867. Y ahora podríamos hablar de otros 5. El primero es el volcán San Martín Tuxtla en Veracruz, con una explosión en 1664 y una última erupción en 1838, seguido por el volcán El Chichonal en Chiapas, con una erupción en 1982 y con un saldo de más de 2000 víctimas, seguido por el volcán Tacaná, también en Chiapas, con 7 explosiones entre 1855 y 1986. También se encuentra el volcán Bárcena, en el archipiélago de Revillagigedo, que ya nació en 1952. Y por último, el volcán Socorro, en Colima, cuya erupción fue en 1993. Wow, sin duda México es un país con muchísima actividad volcánica, pero a nivel internacional, ¿de cuántos volcanes estaremos hablando? Pues son aproximadamente 1500, aunque solo se han registrado 866 erupciones en un parámetro de 10.000 años. Wow, seguramente si escuchan 10.000 años se les hace muchísimo, pero la verdad es que en tiempo geológico pues no es tan significativo como para nosotros los humanos, ¿no? Pero, ¿sabes? Ahora me pregunto, en los últimos años, ¿cuántas erupciones habrá habido o cuáles son las más recientes? Pues podremos hablar de la última, que fue del volcán Unga Tonga, de la nación Tonga, y seguido por el volcán de La Palma, en España, el cual pues no dejó saldos de víctimas como ya lo habíamos mencionado, pero las poblaciones aledañas a él pues sí fueron destruidas. También tenemos las erupciones volcánicas del 2010 en Islandia, pero también seguramente recordarás las erupciones del 2018 del volcán de fuego de Guatemala. Y ahora si nos vamos a otros un poco más catastróficos, podríamos hablar de la erupción del Monte Pelé
en Francia en 1902, con un saldo aproximado de 30.000 víctimas, o incluso la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia, con aproximadamente 23.000 víctimas en 1985. Guau, es súper impactante. No me imagino qué será vivir una erupción de esa magnitud. Pero si nos regresamos más en la historia, tenemos, por ejemplo, la erupción volcánica del Krakatoa, que ocurrió en 1883 y dejó un saldo de 36.000 víctimas. También la del el monte Vesubio, que ocurrió en el año 79 después de Cristo y dejó 16.000 muertos. Es terrible que por eventos de este tipo incluso haya pérdidas humanas, pero como sabemos, pues las situaciones pueden rebasarnos en algunos momentos y los riesgos no se construyen socialmente, así que es la falta de atención de estos riesgos los que pueden terminar en desastres. Justo, y este es un buen punto para decir, o bueno, traer a la mesa que es muy importante gestionar el riesgo adecuadamente para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Y pues bueno, de aquí que sea súper importante su monitoreo y estarlos estudiando continuamente. En México, por ejemplo, contamos con el semáforo de alerta volcánica, el cual es gestionado por el Sistema Nacional de Protección Civil en colaboración con el CENAPRED. Y pues esto nos ayuda a estarnos informando acerca de la actividad volcánica de los distintos pues, volcanes que tenemos en nuestro territorio. Y hablando del monitoreo, pues seguramente ya todos los conocemos, pero no lo tenemos muy en cuenta. Pues en las noticias escuchamos muchas veces que, no sé, el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Pero pues, ¿qué podemos inferir de esta fase 2 o del color amarillo? Pues en general el semáforo funciona como el semáforo de las calles, de los coches, y primero tenemos un semáforo verde. Exactamente, tiene los tres colores y el semáforo verde indica una actividad normal, por así decirlo, en el volcán y está constituida por dos fases. La fase 1 quiere decir que el volcán se encuentra en calma total y la fase 2 nos indica que el volcán tiene pequeños indicios de actividad volcánica, como lo pudiese ser las expulsiones de fumarolas o incluso la causa de actividad sísmica de baja intensidad. En este color podremos decir que el Sistema Nacional de Protección Civil nos puede indicar buscar rutas de evacuación, puntos de encuentro o albergues temporales. Incluso esperar a la notificación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, para saber qué es lo que procede para hacer. Sí, también tenemos el semáforo amarillo y este se compone de 3 fases. En la fase 1 el volcán se encuentra con un incremento en la actividad, se registra sismicidad frecuente, fumarolas de corta intensidad con emisiones de gas y agua y caída esporádica de ceniza. En la fase 2 el volcán presenta explosiones esporádicas, expulsión continua de vapor y gas, caída de ceniza, lanzamiento de material incandescente y flujo de lodo y escombros de corto alcance. Y en la fase 3 se registra una considerable actividad explosiva, crecen y se destruyen los domos de lava, incrementa la emisión de cenizas, fumarola y materiales piroclásticos y aparecen algunos flujos. Y bueno, en esta fase se recomienda emprender el resguardo y búsqueda de documentos importantes y prever desplazamientos y evacuaciones y pues obviamente seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes. Y el último color es el rojo, el cual ya no forma parte de una alerta sino de una alarma. Y en esta podremos decir que está constituida también por dos fases. La fase 1 indica la actividad volcánica de intensidad media o alta y es aquí donde se intensifica, por ejemplo, la expulsión de fumarolas, de ceniza, de materiales incandescentes y es donde el flujo de lava y materiales piroclásticos puede alcanzar a las poblaciones aledañas. Y también la fase 2 nos indica la actividad volcánica de intensidad alta o extrema. Y es aquí donde puede incluso haber un derrumbe de partes del volcán o que los flujos de lodo, de material piroclástico, puedan ser masivos hasta destruir con todo lo que esté cercano a él. Pues bueno, creo que con esta información los mundanos ya sabrán cómo interpretar el semáforo. Pues bueno, ahora vayamos a una segunda entrevista con el maestro Sergio Salinas, quien nos va a hablar de un volcán en específico. Mundanos, qué gusto volver a estar con ustedes. En esta segunda entrevista tenemos a un experto en geomorfología y geología. Él es el maestro Sergio Salinas, quien es profesor en las facultades de Filosofía y Letras e Ingeniería. En esta ocasión contaremos con preguntas relacionadas al volcán Paricutín, que es un volcán que se encuentra en Michoacán y además es uno de los 14 que han tenido actividad reciente en nuestro país, en México.
Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, disfrutando de los terrenos australes. Todo bien. Nos da gusto escuchar que se encuentra bien. Y sin más por el momento, daremos comienzo a la entrevista. Mi compañero Faust hará la primera pregunta. Vale, primero que nada, ¿qué tipo de volcán es es el Paricutín y qué estilo eruptivo lo caracteriza? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El volcán Paricutín se clasifica como un cono de escoria o un cono de ceniza también, pero el asunto es que cuando uno camina por el volcán o trata de subirlo, lo que menos se encuentra es ceniza, lo que más contiene es escoria volcánica, ¿no? Alrededor del volcán hay bastantes depósitos de caída de ceniza emitidos justamente por la estructura. Y con respecto a qué tipo de erupción presentó, pues depende de la clasificación, ¿no? Pero de acuerdo con la YAPSE, el Organismo Internacional de Volcanología y Química del Interior del Planeta, la actividad volcánica de tipo explosiva se clasifica de acuerdo con su intensidad, su dispersión, y en este caso, el volcán Paricutín es una estructura que típicamente debería estar construido a partir de actividad tipo estromboliana. Pero cuando uno lo grafica o trata de adaptarlo de acuerdo con los esquemas de clasificación, sale un poco del esquema y por eso es que se clasificaría como una actividad estromboliana violenta, ¿sí? Con columnas eruptivas de hasta 6 kilómetros y con dispersión de ceniza que llegó hasta Morelia y algunos reportes un poco de ceniza en la Ciudad de México. ¿Por qué es de interés dentro de la geografía el estudio del volcán Paricutín? Bueno, uno de los objetivos de la geografía es entender el espacio en el cual nos encontramos, ¿sí? En este espacio hay relaciones tanto naturales, pero también relaciones antrópicas. Eh, Me imagino que prácticamente cualquier persona que viva en la Ciudad de México o en México, cuando se encuentra con un paisaje montañoso, pues lo primero que se preguntaría sería por qué tenemos esas montañas ahí, ¿no? En el caso del Paricutín, se encuentra dentro del denominado Cinturón Volcánico Mexicano, que es una de las estructuras que concentra la mayor cantidad de volcanes en México y tiene existen muchos objetivos para poder nosotros investigar el volcán. Tanto objetivos totalmente geológicos, físicos, geológicos, químicos, bióticos y también de aprovechamiento, ¿sí? Otro de los tantos objetivos que puede haber es en cuanto a la cosmogonía de la población, ¿no? De hecho, hay pocos estudios respecto a el uso del paisaje o del entorno a partir de las comunidades purépechas, ¿sí? Pero también en la actualidad la población de Michoacán convive constantemente con este tipo de paisaje, con los conos de escoria. Son parte de su idiosincrasia, son parte de su cosmogonía y pues bueno, hay muchos problemas en cuanto al uso del territorio, también problemas en cuanto a la presión de recursos naturales que tiene la población. Ustedes sabrán que en la actualidad Michoacán brilla no solamente por la violencia, sino también por los recursos, en este caso el aguacate, ¿no? Y si vamos al volcán, podemos ver que incluso terrenos tan agrestes como las lavas, pues están empezando a ser utilizados también para un aprovechamiento de cultivo. Además de que también es un hito del paisaje. Es uno de los volcanes que ocurrió en tiempo histórico, que existen registros, que la erupción se pudo haber eh, pues llevado a cabo de manera muy no controlada, sino hay muchos descritos, ¿no? Entonces, prácticamente podríamos hacer una anatomía de cómo ocurrió la erupción del Paricutín, no sin antes considerar que probablemente el Paricutín no sea el futuro volcán o su comportamiento del futuro volcán sea tal cual el del Paricutín, ¿no? Esto debido a que nada más en Michoacán hay más de 1000 estructuras, ¿no? Entonces, sería muy raro tener una estructura idéntica, ¿no? El Paricutín, y para eso el ejemplo sería el Jorullo, que también es un poco distinto. ¿Qué transformaciones en la dinámica poblacional y uso de suelo ocasionó la erupción del Paricutín?
Bueno, hay muchos reportes, muchos registros de los cambios que se presentó. No solamente hubo un cambio en el paisaje como tal, una construcción y una destrucción parcial de algún entorno. También hubo migraciones por efecto de la erupción, ¿no? Como todos aquí, me imagino, habrán estudiado o habrán leído. Sepultó parcialmente el pueblo de San Juan Parangaricutiro y cubrió por completo el pueblo de Paricutín, ¿sí? De hecho, por eso lleva el nombre. Esas eran zonas de cultivo bastante buenas, y el impacto no solamente se debe al sepultamiento por las lavas, sino también por la ceniza de los alrededores. Aunque en ocasiones se nos enseña o se nos interpreta que los suelos volcánicos son suelos muy fértiles, lo cierto es que ese suelo no es fértil inmediatamente después de la erupción. Necesitamos que ocurran ciertos fenómenos como meteorización, erosión, flujos de masa en cuanto al entorno, que la meteorización ponga a disposición cierto tipo de nutrientes, ¿sí? Esto requiere tiempo. Además de eso, hay otros impactos, como por ejemplo, la ceniza es bastante abrasiva, también es un impacto en la salud, ¿sí? También hay otros detalles, como por ejemplo, incrementos de la tasa de erosión inmediatamente después de la erupción, también contaminación de los mantos acuíferos, también de las aguas superficiales, ¿sí? Es decir, realmente ocurrió un cambio por completo del entorno, con todo y que en la actualidad, pues, muchos de la población ya convive como tal con los resultados de la erupción, ¿no? Y una de las razones por las cuales también es bastante bueno estudiarlo, o bastante interesante, es porque sin lugar a dudas ocurrirá una erupción como la del Paricutín o similar en el futuro. Ya saben que los científicos no necesariamente, bueno, mejor dicho, no vamos a predecir con una gran resolución los fenómenos del futuro, pero todo lo que ha pasado ocurrirá, de eso no hay duda, ¿sí? Y como sociedad debemos de estar preparados para este tipo de eventualidades. ¿Cuál es el valor natural, cultural y económico del volcán Paricutín? Ok, el valor natural. Pues me imagino que todos, o a lo mejor solamente yo, quisiera tener un volcán tan bien estudiado de bolsillo como el Paricutín, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar en volcanes como el Popocatépetl, el volcán de Colima, que son grandes estructuras, pero el Paricutín es un volcán mucho más manejable, es un laboratorio a una escala pequeña, es una zona de gran riqueza geológica, geomorfológica, entonces, como tal, es un recurso natural invaluable, ¿sí? Además, como ya les había comentado, el hecho de que convivamos con este paisaje, la población local, pues uno es también su entorno, ¿sí? Y la población local no puede desligarse de ese entorno, ¿sí? Debemos de crear estrategias para aprovecharlo sin perturbarlo, ¿no? O que las perturbaciones sean benéficas para la población. Ahora, respecto a lo cultural, pues bueno, hay migraciones que se llevaban a cabo en San Juan de las Colchas, me parece, que era el poblado, y también existe una cosmogonía por el hecho de que las lavas no terminaron sepultando todo el atrio, ¿no? Lo cual empieza a generar un poco de, mm, de sentido místico, ¿no? Porque en el atrio se encontraba ahí una figura que posteriormente se le achacó como milagrosa, ¿sí? Esto no significa que sea falso o sea cierto, sino que enriquece justamente la cultura de la población y nos permite entender un poco o poder reconocer el valor que tiene los fenómenos con nuestra cultura, ¿no? Nos permite tratar de darle una explicación que aunque sea un tanto mágica o religiosa, pues nos integra en el paisaje, ¿sí? Este, con respecto al aprovechamiento del recurso natural, pues si uno estudia este tipo de entornos, podrá reconocer, como ha ocurrido en Cherán, en donde los cráteres se utilizan como tinacos, ¿sí? Es decir, son reservorios de agua. Y con infraestructura suficiente, pues puede ser un recurso útil. También me imagino que todos aquí son conscientes de los problemas que han ocurrido en Michoacán en cuanto al uso del recurso forestal, ¿sí? Es decir, este tipo de entorno tiene un aprovechamiento multivariante
y lo que nosotros deberíamos de tratar de entender y estudiar es cómo aprovecharlo sin que lo agotemos, ¿no? Por completo. Y este es parte de nuestro trabajo. En ocasiones pensamos que un volcán debe ser estudiado solamente por vulcanólogos o vulcanólogas, cuando en realidad no es así. Cada aspecto del paisaje, cada aspecto de nuestra cultura, cada detalle del entorno puede ser investigado de múltiples maneras. Lo importante aquí es desarrollar las preguntas adecuadas y elaborar una estrategia que nos permita resolver esas preguntas con el beneficio de la comunidad, no solamente con el beneficio del aporte científico o con el beneficio del protagonismo, ¿sí? Personal, sino que esté totalmente vinculado con el entorno, con el paisaje, con la sociedad, con nuestra cultura, ¿sí? Y en ese tipo de sentido, de contexto, pues podemos reconocer que no es tan fácil, ¿sí? Es decir, hacer un estudio de este tipo de repercusión no es tan fácil, pero recordemos siempre que siempre vamos a ser mejores si llevamos a cabo nuestras propuestas con otras disciplinas, con otros especialistas, con distintas personas, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el cual no podemos hacer todo solos. Necesitamos ayuda, necesitamos colegas, necesitamos otras personas que nos puedan hacer fuerza para responder esas preguntas. Como un geomorfólogo experto en volcanes, ¿qué herramientas metodológicas utilizó para el estudio del Paricutín? Bueno, ahí la metodología está en función del objetivo que uno busca, ¿sí? Eh, en este sentido, existen muchas metodologías que posiblemente no se han aplicado en el volcán Paricutín y que podrían aplicarse, ¿sí? En mi caso, yo como geógrafo, geólogo, vulcanólogo, geomorfólogo, pues he desarrollado metodologías para calcular volúmenes, para reconocer evoluciones geoquímicas, para reconocer lo que le llaman carga de cristales, para identificar y calcular viscosidad, tiempos de fusión, pero eso tiene que ver con los cuestionamientos que el equipo en el cual yo he trabajado y también cuestionamientos con algunos compañeros y compañeras y otros colegas, pues hemos querido resolver, ¿sí? Evidentemente, si en la actualidad quisiéramos saber, por ejemplo, las tasas de erosión o cómo evoluciona la tasa de erosión en el tiempo, pues tendríamos que aplicar otra metodología, ¿no? Con trampas de sedimentos en ciertos lugares. En la actualidad, por ejemplo, queremos saber si este magma que sacó permeó o tuvo contacto con algunos cuerpos de la corteza inferior, y para eso estamos tratando de colectar ciertas especies minerales en los depósitos de caída, ¿no? Es decir, em, las metodologías son variadas y el hecho de que uno conozca una metodología no implica que, o mejor dicho, no debería de hacer que solamente apliquemos esa metodología para el futuro. De hecho, debemos de actualizarnos con las metodologías y debemos, como ya he indicado, de saber bien qué pregunta queremos resolver, ¿no? Y con base en esa pregunta, entonces sí, planear o diseñar o buscar metodologías que nos ayuden a responder. Como en todas las entrevistas, siempre aprendemos muchísimo. Y bueno, profesor, ¿le gustaría agregar algo más? Bueno, afortunadamente tengo muchísimas cosas que agregar. Yo sé que el tiempo es finito y uno no puede agregar demasiado, ¿no? Pero el volcán Paricutín es un lugar en el cual yo consideraría que la mayoría de los mexicanos debería de ir a conocer, ¿sí? Es algo que ocurrió en el siglo pasado y que perturbó el status quo de una comunidad indígena, ¿sí? Y también debemos de entender que vivimos en una tierra volcánica. Esto implica que vamos a estar sujetos a experimentar estos fenómenos a lo largo de nuestra permanencia en el cinturón volcánico mexicano, ¿sí? Y en este sentido, uno de nuestros objetivos es tratar de ver si todas las erupciones cambian, cómo han sido, y bajo ese marco podemos indicar que dentro de Michoacán hay estructuras que han emitido hasta 9 kilómetros cúbicos de material volcánico o de magma, como otras también, como el Jorullo, que emitió 0.3 kilómetros cúbicos, ¿no? El Paricutín emitió 1.2 kilómetros cúbicos, pero este material emitido no tiene el mismo impacto. Por ejemplo, el volcán Metate, que emitió 9 kilómetros cúbicos,
ocupa una superficie de 103 kilómetros cuadrados, es decir, es una gran superficie, mientras que el Jorullo solamente 11 kilómetros cuadrados. Esto ya nos indica que las erupciones no son iguales, ¿sí? También no todas las erupciones nos van a permitir ver el flujo de lava como avanza. Hay algunas que son mucho más rápidas, súbitas y por ende potencialmente más peligrosas. Y también debemos de entender que el hecho de que ocurra una erupción a una cierta distancia en la cual uno pueda verla, no implica que me encuentre en un sitio seguro a corto o mediano plazo, ¿sí? Es decir, como siempre les comento, es muy bueno maravillarnos con el resultado de la naturaleza, pero siempre hay que ser precavidos. Me parece que los científicos deben de ser todavía o son mucho más precavidos que la población común que interactúa, pero también no podemos dejar o desvirtuar a las personas que están en contacto directo con este paisaje. Ellos o ellas son los que saben más de ese paisaje y no podemos dejar de lado ese conocimiento, ¿no? También tendríamos que buscar maneras de publicarlo, de hacerlo ver y de esa manera entender que todos formamos parte de esto, ¿no? Bueno, entonces pues agradecemos bastante su información, su tiempo y su colaboración con nosotros y pues le deseamos un maravilloso día. Volvemos con Ed Miguel y nos despedimos en esta ocasión. Hasta luego. Pues bueno, mundanos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado y que pues esta información les ayude a entender mejor a estas montañas que humean. Así es, mundanos, entenderán un poco mejor cuando Don Goyo expulse algunas fumarolas y por favor denle like, compártanlo para que muchos más se unan a esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo en Mundanos. Geografía en tus oídos.